Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos minutos con mi pueblo. Hola, hola, queridos hermanos, feliz día, bienvenidos al encuentro con la palabra de Dios desde su espacio, Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Vamos a alabar, alabemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran 7 ángeles portadores de las últimas 7 plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Señor, tus obras son maravillosas. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Señor, tus obras son maravillosas. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Señor, tus obras son maravillosas. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra
palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Hoy les invito a que meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el evangelista San Lucas, en el capítulo 21, del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras, de revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos y epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy empieza con el último discurso de Jesús, llamado y conocido a nivel bíblico como el discurso apocalíptico. Es un largo discurso que será el asunto de los evangelios en los próximos días hasta el final de esta última semana del año litúrgico. Algo que recordar para nosotros, los del siglo XXI. El lenguaje apocalíptico es extraño y a veces tiende a ser confuso, pero para la gente pobre y perseguida de las comunidades cristianas de aquel tiempo era la manera que todos se entendían y cuyo objetivo principal era animarles en la fe, en la esperanza de los pobres y de los oprimidos. Este lenguaje apocalíptico es fruto del testimonio de fe de estos pobres que, a pesar de las opresiones, que a pesar de que veían y seguían creyendo en que Dios estaba con ellos, que seguían siendo el Señor de la historia. Hoy vemos en este capítulo 21, en estos versículos, esta introducción al discurso. Y en estos días anteriores al discurso apocalíptico, Jesús había roto con el templo, con los sacerdotes y con los ancianos, con los saduceos, con los escribas que explotaban a las viudas, todo aquello que poseían. Ahora, en el Evangelio de hoy, al oír cómo algunas personas hablan del templo, de cómo estaba adornado, de bellas piedras y ofrendas votivas, Jesús rompe anunciando la destrucción del templo, llegando a decir: de esto que ven, llegará días en que no quedará
piedra sobre piedra que no sea destruido. Al oír este comentario de Jesús, los discípulos le preguntan: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están ocurriendo? Ellos, los discípulos, querían más información. Pero Jesús en el discurso le da la respuesta a la pregunta de los discípulos sobre el cuándo y cómo de la destrucción del templo. Si recordamos, el Evangelio de Marcos informa lo siguiente sobre el contexto en que Jesús pronuncia este discurso. Marcos dice que Jesús había salido de la ciudad y estaba sentado en el monte de los Olivos. Allí, desde el alto del monte, tenía una vista majestuosa del templo. El evangelista San Marcos nos dice que era solo 4 los discípulos que fueron a escuchar el último discurso, al comienzo de su predicación 3 años antes. Allí en Galilea, las multitudes iban detrás de Jesús para escuchar su palabra. Ahora, en este último discurso, hay apenas 4 oyentes. ¿Quiénes son? Pedro, Santiago, Juan y Andrés, los discípulos más cercanos al Señor, los que permanecieron hasta el fin de los tiempos. Jesús invita a no dejarse engañar. Los discípulos habían preguntado, ciertamente, ¿cuándo será esto y cuál será esta señal? Jesús empieza su respuesta diciéndoles precisamente que no se dejen engañar, que no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpadores e incluso en nombre de Dios, e incluso diciendo que ellos son y que el tiempo se acerca. Jesús nos da un consejo: no lo sigan, no lo sigan. En época de crisis siempre sale la confusión, siempre aparecen personas que quieren sacar provecho de las situaciones engañando a los demás. Hay que estar pendiente con esto, pendiente con todo lo que recibimos de las redes sociales. Hay que meterle discernimiento a todo lo que se dice de la iglesia, a todo lo que se dice de la fe, a todo lo que se dice de toda esta realidad que vive el mundo. Es una advertencia del Señor. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Y no lo sigan. A veces no lo seguimos físicamente, pero lo seguimos prestándole atención a lo que dicen. Y esto nos atemoriza, nos paraliza, nos inquieta, nos confunde e incluso pone en duda y en cuestionamiento nuestra fe. Y esto acontece hoy y está ocurriendo siempre. Y está ocurriendo siempre. Por eso, ante los desastres, ante las guerras, ante la destrucción, ante la persecución de los cristianos, muchos pensaban que ya era el fin, que ya había llegado el fin de los tiempos. Hasta había gente que decía: Dios ya no controla los hechos, estamos perdidos. Y todavía hay gente que piensa de esa manera, ante la realidad que vive nuestro país, nuestro continente y nuestro mundo. Hay muchos que siguen pensando: Dios ya no controla los hechos de la historia, estamos perdidos. Y no es así. Por esto, la preocupación principal de los discursos apocalípticos es siempre la misma: ayudarnos como comunidad de fe a discernir mejor los signos de los tiempos, para no dejarnos engañar por las conversaciones de la gente sobre el fin del mundo.
Jesús lo repite, miren, no se dejen engañar. Luego viene el discurso que ofrece señales para ayudar. Escuchen bien, Jesús no solamente nos anima, no solamente nos advierte, sino que nos da señales para ayudarnos. Después de esta breve introducción, empieza con el discurso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces el Señor dice, se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, habrán grandes terremotos, pestes, epidemias, hambre. En diversos lugares habrá cosas espantosas como las que hoy estamos viviendo y grandes señales del cielo. Pero entiendan bien estas palabras. Es bueno recordar lo que Jesús dice. Jesús vivía y hablaba, recordemos esto, entre el año 33 y el año 85. La mayoría de los casos mencionados por Jesús había acontecido ya. Y todos los conocían. Por ejemplo, en varias partes del mundo habían guerras, como quizás las que hoy estamos viviendo nosotros. Aparecían falsos mesías, surgían enfermedades, pestes, epidemias, virus. En un estilo bien manifestado, Jesús nos sigue recordando la historia y nos recuerda, queridos hermanos, que todavía hay muchas cosas que discernir. El Evangelio nos introduce precisamente en todo esto. Finalmente, hagámonos esta pregunta: ¿qué sentimientos habitan durante la lectura, la escucha de este Evangelio? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sentimientos de miedo, de paz? ¿Piensan que el fin del mundo está cerca? ¿Qué responder a los que dicen que el fin del mundo está cerca? ¿Qué es lo que hoy me anima a resistir y a tener esperanza? Hagámonos esa pregunta y pongamos nuestra mirada en la mirada de Cristo y sigamos adelante, sin miedo, sin temor, con la esperanza y con la fe puesta en el Señor y con el discernimiento cristiano. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un discernimiento profundo para no dejarnos engañar en este día. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestro país y nos acompañe siempre. Amén. Cuando sientas que la vida se vuelve contra ti y que los problemas no tienen solución, cuando en las noches lloras de dolor porque no tienes un amigo en quien confiar, cuando sientas que no tienes una razón para vivir y que la amargura llena tu existir, cuando sientas que estás solo en el dolor porque no tienes un amigo en quien confiar,
Busca a Dios en la inmensidad del mar, en el firmamento puro, en la unidad. Busca a Dios en la fe y en la esperanza está, en la inocencia de los niños la encontrarás. Busca a Dios en la inmensidad del mar, en el firmamento puro, en la unidad. Busca a Dios en la fe y en la esperanza está, en la inocencia de los niños la encontrarás, la hallarás. Busca a Dios en la inmensidad del mar, en el firmamento puro, en la unidad. Busca a Dios en la fe y en la esperanza está, en la inocencia de los niños la encontrarás, la hallarás.